días. Ante todo, darle las gracias a todos los que estáis presentes y los que estáis viendo online esta mañana. Agradecer la organización de Sevilla Consciente esta posibilidad de comunicarme con vosotros esta mañana aquí y de compartir, bueno, pues algunas de las ideas básicas. Yo me pido una previa después de lo que hemos escuchado con Emilio Carrillo, que se habla del empoderamiento humano, del momento histórico en el que estamos viviendo. Y efectivamente estamos viviendo un momento no por casualidad, porque la casualidad no existe, son circunstancias temporal-espacial que el hombre llama casualidad. Pero haciendo una referencia a eso del empoderamiento, del desarrollo de eso que llamamos mamífero vertebrado humano, los expertos dicen que si desaparecen los insectos del planeta, y hay millones de variedades de insectos, en 5 años desaparece la biodiversidad. Pero para que tengamos esa herida al ego, si desaparece el género humano del planeta, en 5 años hay toda la biodiversidad que había en la antigüedad. Luego, eso que nos consideramos como los seres magníficos de la creación, hemos generado 2 energías antagonistas que hemos compartido en esta semana con un zamarreón fuerte: una energía del amor y una energía del odio. La energía del amor y del odio coexisten en todo lo que nos rodea. Esta semana hemos visto como una noticia en Canarias de un padre que es capaz de introducir una hija en una mochila con un ancla a 1000 metros de profundidad. Nos ha amarreado el corazón y el alma en lo que es capaz de llegar el ser humano por el odio. Si miramos esto, vemos qué posibilidades en los últimos siglos, turbulentos siglo XX y el actual, ha sido los genocidios humanos que se han ido participando. Y por otra parte, el amor y el odio está en todas partes y en nosotros mismos. Y ahí está la lucha, el pulso para llegar a lo emocionante de ese inmenso universo interior que cada uno tiene y la dificultad de descubrirse, de descubrir quién somos y de llorarlo y de ver que cuando juzgas afuera te estás juzgando a ti mismo. Y ahora me voy a permitir entrar en esta visión, si me pasan la siguiente diapositiva. Bueno, simplemente un poco de quién soy. Y lo pasamos a la siguiente. Tengo 20 minutos y eso ya uso de 4. Pasamos, por favor. Lo que os quiero presentar son estos 6 puntos, de forma rápida, austera, pero concreta y precisa. La ruta de la enfermedad, para que tengamos claro qué es en realidad la enfermedad y no el segmento que nos han querido mostrar de ella. Las condiciones actuales de una salud adaptativa que estamos teniendo todos. La necesidad de todos los recursos médicos que se pueden utilizar en las medicinas tradicionales, complementarias, de tecnología avanzada y médica. La metodología de medicina regenerativa e integrativa, es decir, cómo podemos regenerar y dónde está el tema de la investigación actualmente, y llegar a la intervención de esa revitalización de órganos ante la adaptación que estamos haciendo sin precedentes en la historia humana. Y por último, lo que sería una escuela de salud sostenible. No hablamos de salud, sino de poder sostener la salud. La siguiente, por favor. Ruta de la enfermedad, seguimos. Podemos decir que hay una carretera de la salud a la muerte, a la que llamamos la enfermedad. Esto va a pasar por 4 pueblos, por ser simbólico, o por 4 fases. Estas 4 fases siempre se van a dar en todo proceso patológico que se lleva a un desenlace final. Ya puede ser un accidente de tráfico en que te vas en 5 minutos, pasa por las 5 fases, pero más rápido. A veces el tiempo de paso de una fase a otra es la que condiciona
el nombre y la situación de la enfermedad. Puede ser una carretera con muchas curvas, una enfermedad degenerativa o una autovía muy corta. La siguiente, por favor. Estos 4 pueblos son primero las alteraciones biofísicas, que son eso, porque entre un lugar y otro de la célula que tiene una posibilidad de tener un agua dentro y un agua afuera, intra y extracelular. Ese agua está rodeada como un globo lleno de agua dentro de una piscina de agua por una membrana lipídica de una forma esférica o del tipo que sea o de uso. Pero esa membrana es una doble capa de átomos de carbono unido por un enlace que permite que el agua de fuera y el agua de dentro no se mezclen, porque el agua y el aceite no se mezclan. Y a diferencia, el aceite no es conductor y el agua sí. Y los cambios de la resistencia, impedancia, capacitancia, la diferencia de 1000 equivalentes voltios fuera y dentro, es lo que condiciona que esa diferencia se pueda modificar en una segunda fase, que es la alteración bioquímica. Es decir, será un átomo cargado o descargado con apetencia o no de electrones los que van a pasar a través de esa bomba sodio-potasio y de receptores de membrana para equilibrar las diferencias iónicas. Que curiosamente, el agua que tiene nuestro cuerpo es 73,8% de nuestro peso corporal individual. Que curiosamente este planeta que pisamos llamado Azul tiene una superficie de agua de 73,8. Número muy particular, porque si lo desviamos al 7,38 es la frecuencia gamma de nuestro cerebro cuando entramos en nuestro sueño profundo, es decir, en el llamado inconsciente. 7,38 que se registra en nuestro encefalograma. Y 7,38 es un número infinito, denominado en griego phi, que es un círculo por una línea partida vertical, diferente al número pi de los egipcios, 6,5. Y 7 dicen que es un número mágico. Y es el número de los orbitales que permiten en las distintas capas atómicas o en una estrella alrededor del planeta. En lo macro y en lo micro hay una sucesión coherente. Pues esa es la segunda fase, ya la bioquímica, donde no tiene por qué haber síntomas, sino que puede haber lo que se llama datos de laboratorio. Oiga, tiene un triglicéridos alto. Ah, pues no me di cuenta. No hay signos ni síntomas, hay datos de laboratorio. Si esa célula que alteró su biofísica y altera su bioquímica se mantiene en el tiempo, hace que trabaje por exceso o por defecto. Y hacer una hiperfunción o una hipofunción. Y estamos en el tercer pueblo, que son las alteraciones funcionales. Ahí tengo todo un cortejo sintomático. Da síntomas por aquí y por allí, dependiendo de dónde sea esa célula especializada del sistema que corresponda. Y tengo muchísimas pruebas complementarias médicas para ver cómo está la función cardíaca, cómo está la función cerebral, cómo está la función hepática, etc. Y hasta ahí está lo que llamo el corte biológico. El corte biológico que me permite hacer un restituto ad íntegro, es decir, volver hacia el principio, de aquí no ha pasado nada. Pero si la hiper o la hipofunción de la célula sigue manteniéndose, pues igual que cuando voy al gimnasio, con mucha gimnasia, resulta que mi músculo se desarrolla y modifico la estructura. Y entonces el cuarto pueblo de la enfermedad es la alteración estructural. La célula altera su función por hiper o hipofunción y modifica su forma. Y ahí donde se ha desarrollado, gracias a la interés de la industria farmacéutica, el cuarto pueblo de nuestra enfermedad, que es la alteración estructural, donde se ha desarrollado por una parte la radiología, después de la posguerra el uso de la ecosonda se transforma en la ecografía, después la resonancia, el TAC, o el TAC, la resonancia, el PET, el PET, etc. El diagnóstico por imagen. Me comunican que tengo 10 minutos sin que meta el acelerador. Terminada esta parte de la ruta de la enfermedad, lo que quiero hacerlo ver es que en 60 años, en la atención primaria europea, antes había 10 pacientes y de cada 10 pacientes, 9 eran agudos y 1 crónico. Y hoy, con el famoso avance de las técnicas médicas y científicas, hemos conseguido 9 crónicos y 1 agudo.
Es más, hay compañeros míos que dicen, oye, que si el Estado no tiene nada, es que no tiene nada. Perdona, tío, te has saltado el pueblo. Así de claro. Seguimos, por favor. Condición actual de la salud activa. Seguimos. Somos la única generación nacida en la mitad del siglo XX, la que más cambio ha visto en una vida en todos los órdenes en la historia humana, desde la época de las cavernas. El famoso avance de la técnica en todas las actividades humanas ha llegado a tener un sistema de salud actual con mayor número de crónicos en la historia. Aumentan las alergias, la contaminación sigue una progresión geométrica, un factor de multiplicación, y nosotros nos adaptamos con una progresión geométrica, un factor de suma. Pero hay un momento de no sostenibilidad. La siguiente. Miren, en Granada, el profesor Nicolás Olea, catedrático de radiodiagnóstico, demuestra cómo en 57 provincias de este país los niños de 4 a 14 años tienen derivados trazas de plástico en la orina. Cuando tengan 30 años van a tener serias dificultades renales cuantificadas y no tendremos diálisis para todo. Pero esto no sale en la prensa, pero están en grandes publicaciones. Entonces también en Europa tenemos solamente unos 23.812 que por los 2.585 de productos que van acompañando a lo que comemos, de los cuales el 60% no son tóxicos en la dosis que utilizan, pero el 62% no se eliminan, se depositan. Quiere decir que no tenemos una mochilita de tóxicos acumulados que afecta a aumentar las alergias, a aumentar las enfermedades autoinmunes, porque se zamarrea nuestro sistema inmunitario, y aumentar las enfermedades degenerativas y crónicas. Que desde Sevilla consciente, hay que ser consciente de que el triángulo entre Huelva, Sevilla y Cádiz es donde hay más enfermedades degenerativas, oncogénicas o oncológicas de cáncer de toda Europa. Y no entramos ahora el porqué. La siguiente. Somos, por lo tanto, la única generación que más cambio ha visto en una vida, que mi abuelo era el de descubrir la radio galena, y yo venía con el coche con un GPS en un satélite que me dice dónde estaba la calle tal, que yo no conocía. Un cambio de una generación. Seguimos. Aumenta, seguimos. Todos tenemos entre 400 a 700 sustancias muy diluidas en forma traza en sangre que hace 50 años no tenía nadie. Esto se ha hecho a los parlamentarios europeos. Hace 30 años, 40 años, cuando se abrió aquí un hospital que se llama Virgen Macarena, la analítica de leucocitos que daba el profesor Goberna era 2.500, 5.000. El mismo laboratorio está dando 11.000, 15.000, 3 veces más. ¿Por qué? Porque antes una persona con 10.000 se estudiaba y ¿qué le pasaba? Y hoy pasa que es normal. Lo tenemos todo. ¿Para qué va a estudiar? Entonces un paciente normal hoy, hace 30 años era estudiado. La siguiente. La toxicidad sigue un problema de acumulación que llega a distintas fases. La siguiente. La necesidad de todos los recursos médicos, de las medicinas tradicionales y de los métodos complementarios, tecnologías avanzadas médicas, son fundamentales. Técnicas que se pueden aplicar, técnicas que componen, y lo que llamamos la medicina integrativa, la revitalización médica integrativa, RMI, volver a la vitalidad. ¿Cuál es el concepto? Pues un problema que existe, que hemos comentado, la adaptación, la contaminación, el cambio climático. Seguimos. Y a esto le proponemos esta metodología que tiene 7 fases. Desintoxicación, búsqueda de obstáculos curativos, regulación de los órganos internos, el nivel ortomolecular, la protección de la genética que cada uno tiene, 6º nivel chapa pintura, que ahora le llaman estética, ¿verdad? Y 7º nivel la psicoafectividad, que es la llave, con esto sí muy importante, que es la llave para llegar al inconsciente. Y aquí nosotros trabajamos con 3 niveles. El presente, el aquí y la ahora, el momento, porque la conciencia sin el momento no tiene la emoción adecuada, y un autorreconocimiento, el pasado y el futuro. Son 2 minutos, pero necesito que nos compartamos. El presente es que nadie ha nacido por casualidad, nadie está aquí por pura casualidad, estamos por algo, para algo, y hemos venido a hacer algo y no tenemos ni puñetera idea de lo que es. Pero cada uno tiene una pista, cada uno viene preparado de serie para hacer lo que tiene que hacer. Yo a eso le llamo caja de herramientas. Cada uno trae una caja de herramientas. Cuando tú abres esa caja de herramientas tienes 3 niveles. El nivel A, el nivel B y el nivel C. El nivel A, que con la edad que tú tienes ya sabes que hay cosas que hace
con más habilidad que los demás y que te gusta hacerlas y disfrutar haciéndolas. Son tus dones y los apuntas. El nivel B es que igual que a todo el mundo, también eres un negado, un matado, yo con esto no puedo. Por lo que yo no puedo, lo contrario, soy hábil. Y son dones o habilidades que tengo ocultos, pero que están en mi hacer de mi caja de herramientas. Y el nivel 6 son otras habilidades que tengo que aún la vida no me ha permitido conocer. Por ejemplo, yo podría ser un gran paracaidista, pero nunca me tiran paracaídas. Y no puedo comprobar. Son dones que cada uno puede tener. Ese es el presente. El pasado. Le repetimos a los rincones de las calles de nuestra memoria, buscamos en archivos 5 días bonitos de nuestra vida de verdad. 5 días bonitos, y son 5 minutos los que tengo. 5 días bonitos para recoger de mis 7, de mis 14, de mis 20, de 5 etapas distintas de la vida. Y cuando identifico ese día bonito, me di cuenta que aquel día fue bonito porque yo y mi niño interior, mi inconsciente, disfrutaron de aquel día porque estaban presentes mis dones y mis habilidades. Luego, al repasar cada uno de esos días con mi caja de herramientas que ya tengo elaborada, me encuentro como un código de barras de cada uno de los días, de esas habilidades que estaban presentes. Y cuando comparo cómo esos días ha habido dones que han estado presentes en la infancia, en la madurez y en el momento actual, entonces me di cuenta que ese don ha crecido conmigo. Porque crecer es la obligación de estar vivo. Porque cuando no se crece, se está técnicamente muerto y espiritualmente. Y en ese crecer veo entonces qué lindo han evolucionado mis dones, cómo se han perfeccionado con mi vida. Y entonces es un acariciarte a ti mismo para darte cuenta de cachi, qué lindo, qué linda soy. Y eso es parte de ese ejercicio del pasado. ¿Y cómo es el futuro? ¿Cómo es lo que me queda por vivir? Pues yo aquí apelo a una palabra, un palabra que inventó una artista andaluza, que era Lola Flores, que se inventó el palabra de cómo me lo maridaría yo. ¿Cómo me la arreglaría yo para tener, con todos estos dones que tengo en mi caja de herramientas, qué tendría que hacer yo para tener todo esto en mi aquí y ahora? Porque si yo hago esto en mi presente continuo, lo que estoy haciendo es, en Sevilla Consciente, lo que estoy haciendo es tomar conciencia de lo que estoy haciendo, que lo hago mejor que nadie, lo genero mejor que nadie, a la comunidad le aporto lo mejor que tengo. Y en esa situación la gente ve disfrutar de lo que yo estoy haciendo. Y eso me permite conseguir sacar lo único y la esencia más importante que tengo aquí, que le dice Albert Einstein en su carta a su hija Alice, que la pueden buscar en internet, que no tiene desperdicio, donde Albert Einstein le deja como legado a su hija que su gran descubrimiento es la energía más grande, con mayor variable de frecuencia del universo, pero que no la podía compartir porque la humanidad no estaba preparada. Y esa energía en mayúscula se llama amor. Y eso es lo que tenemos como imagen de nuestro Creador, aquí un poquito de amor y no del odio. Entonces, cuando sacamos eso, pues estamos siendo el mejor para la comunidad, el mayor grado de conciencia en Sevilla. 2 minutos. Seguimos, esto es todo el sistema que no vamos a entrar, pero que es el método de revitalización. Y la medicina regenerativa, por favor, que tiene 4 pilares: la terapia celular, la inmunorregulación, la ingeniería de tejido y los isosomas. Entonces la medicina regenerativa tiende a la generación de nuevos tratamientos utilizados en células, tejidos y órganos, y la obtención, y nos lleva a un incremento del desarrollo para tener nuevas posibilidades. ¿Qué es lo que se está haciendo hoy en día? Seguimos. Pues tenemos que hay unas células live, unas terapias celulares que se hacen del cerdo. Los veterinarios sacan del feto del cerdo a los 3 meses, lo fertilizan y se aplican al órgano. Después utilizamos, como lo que hacemos en el Hospital Vita, en la unidad de medicina regenerativa, células estromales de la grasa o de la sangre que nos permite ponerse al sujeto de su edad. Y más avanzado ahora tenemos las células de cordón umbilical. En Estados Unidos hay una unidad central donde está el mayor banco de cordón umbilical del mundo. Estas células se sacan, se ponen en un medio adecuado y entonces se hacen crecer para que sean células hepáticas o células riñón. ¿A dónde vamos ahora? Pues estamos con nanotecnología, se están haciendo estudios de esas células que sean capaces del hígado de destruir las células malas del hígado. ¿Cuál es el objetivo? Que en 5 años se acaben con los trasplantes de órganos.
porque tú tendrías una célula que no te permitiría tener que estar en una lista de espera, buscar unas condiciones y estar toda tu vida con una medicación que te permita el equilibrio inmunitario con ese órgano compatible. Entonces, ese es el futuro por donde vamos, regenerar pese a todo ello. Y quiero terminar con el concepto de salud sostenible. ¿Le damos caña, por favor? Bueno, esto la inmunidad, un segundo, aquí si nos quedamos. Esta molécula ha supuesto un trabajo importante en Sevilla, en el grupo de IBI, coordinado por un amigo y compañero, Miguel Muñoz, 48 tesis doctorales leídas y más de 156 publicaciones. Esta sustancia es un neurotransmisor, que es uno de los lenguajes que tiene el sistema nervioso, físico y químico. Este es el responsable del dolor, la generación, y que actúa sobre el fibroblasto con todo este conflicto. Siguiente, por favor. Entonces, en el sistema nervioso hay un receptor específico que se llama neuroquinina 1, receptor NK1, antagonista receptivo, y que tienen todo esto, tiene una función antitumoral, que se ha demostrado en el glioma, en el retinoblastoma, en la pancreatitis crónica, en el neuroblastoma, en la gastritis del cáncer, y tiene también, es un antidepresivo y trabaja con la emoción. Y la emoción es una parte de nuestro cuerpo emocional que actúa en nuestro cuerpo energético físico que lleva a la combinación del cuerpo físico. Y ese cuerpo físico nos hace que la emoción se nos encona. Y no es lo mental, es lo que tú no controlas. Y en esta situación tenemos la patología, seguimos. Mire, esto es una publicación del año pasado de mi amigo Miguel Muñoz, y lo que estamos haciendo de Libia, esto es una publicación sevillana, hasta lo que hay ahí de Salamanca es también de un sevillano. Vean ustedes que una imagen de un PET con un tumor como una patata en el pulmón, que lo tienen ahí marcado con la flechita. Y cuando se trata con un receptor bloqueando ese receptor antagonista, desaparece el tumor del cáncer del pulmón por primera vez, Freeze in the world, por primera vez en el mundo. Seguimos, por favor. Entonces hay que llegar a un plan personalizado. Seguimos. Y el concepto de salud sostenible, que nos da todas estas cosas sencillas, de una vida sencilla, una práctica tradicional, una medicina natural, un ritmo regular de vida. En esto muy antiguo, del siglo pasado, Letamendi, catedrático de Madrid con calle en Sevilla, tenía una receta para vivir 100 años. Decía: vida honesta y reglada, comer con moderación, beber poco y tomar pocos remedios, no tener nunca presión por nada, pasear todos los días un rato, tener mucho trato y continua ocupación. Eso es salud sostenible, sí. Formación en ese sentido, nutrición y dieta. Y dentro de la dieta, elementos básicos como tenemos esta siguiente, que es el rebractor, que son bioflavonoides, que nos hacen un efecto fantástico, pues nos hace reproducir el quimio preventivo del cáncer, producción de inhibición de la fase 1 hepática, o otras cosas como la curcumina de la cúrcuma, que tiene unos elementos, sigue por favor, y esto simplemente para que vean la acción de acumulación de los valores epigenéticos que tenemos dentro de la tumoración. Y el siguiente, donde esos receptores actúan incluso en los factores de transcripción genética, porque trabajan sobre esos receptores que decíamos uno, de la neuroquinina 1, y lo tenemos en la naturaleza, y hemos conseguido matematizar por el sexo de la naturaleza como si fuéramos científicos. ¡Pobre hombre! La siguiente. El endocannabinol lo tenemos en los brócolis. La siguiente. ¿Cómo actúa? Hace, por favor. Pues tiene ese que bloquea la proliferación, inhibe una serie de elementos de los estrógenos, con elementos positivos y negativos. Lo siguiente. Y llegamos a este concepto, con este término, salud sostenible. 3 conjuntos. Lo que tenemos en Sevilla es sostenible. ¿Cuál es el conjunto? El conjunto de lo social, de lo económico y de lo ecológico. La intersección entre lo social y lo ecológico es lo soportable, entre lo ecológico y lo económico es lo viable, y entre el conjunto social y el conjunto económico que sea equitativo. Y eso nos da lo que se llama la sostenibilidad. Miren qué casualidad, también hablamos antes del odio, y ayer el grupo G7, el anfitrión, decía que busquemos un planeta sostenible. Aquí está la cuestión de la sostenibilidad. Y el siguiente, simplemente agradecer a todos la atención. Muchas gracias. Dejo la alimentación que comentamos, porque nosotros nos nutrimos y nos transformamos como humanos de 2 elementos fundamentales: de lo que respiramos y de lo que comemos. No podemos estar sin respirar, y lo hemos utilizado como un elemento de conciencia, como decía Simón, como hace Mindfulness. Mindfulness no es más que una orientalización americanizada a través de un serbio que es Jan Kabat-Zinn.
Jan Kabat-Zinn en la guerra de Bosnia-Herzegovina ve cómo matan delante de él a su madre, a su mujer, a sus hijas, y a él le pegan un tiro y lo dan por muerto. Pero no estaba muerto, como dicen. Consiguió salir de allí y se va al Tíbet, roto, hecho polvo como ser humano. Y entonces allí aprende a meditar y aprende a recomponer su vida. Y él dice, si esto es bueno para mí, será bueno para los demás. Y se esquematiza en 8 semanas cómo enseñar esto. Y se va a los Estados Unidos. Y en el Mallory, Hospital Central de Boston, Universidad de Harvard, Massachusetts, pues le permiten trabajar con los enfermos de cáncer para enseñarles a meditar. Y los yanquis dicen, esto está bien. Esto que se hace aquí, se analizan neurotransmisores, imágenes del cerebro, para poder ver cómo se reduce una cosa que hay en el cerebro que se llama la amígdala cerebral, que tiene que ver con la agresividad y se reduce el enojo. Y entonces se trata de entender como un sistema de palabra americano que es la mente full, llena, sin estar vacía. La atención plena, está extendido ya por todo el mundo. Pero eso venía desde la India, de la Ayurveda, venía desde la meditación tibetana, de la changa budista, del reencuentro. Hoy en día estamos en distintos procesos del homogético, del encuentro de la paz mundial, de estos procesos que aquí hoy en día también se han hablado. Pero en la última experiencia que hemos tenido de comunicación, me gusta mucho eso que se dice de abajo arriba. Y yo diría que la política, lo que hemos visto a lo largo de los últimos tiempos, es lo poco saludable que es a veces la política. Porque lo más grande que hay en el mundo, que es una madre, tú le pones la palabra política y la transformas en suegra. Y madre y suegra no es lo mismo. No es lo mismo tu madre política que tu madre. Hay mucha situación de intentar manejar la política y medrar la política como un elemento de sobrevivencia en este tiempo que estamos. Pero la política necesitaría organizarse, a mi modo de ver, desde la ciudadanía, desde la base. Y hacer la base en Sevilla consciente de organizarse con otras ciudades que también tienen elementos conscientes. De relacionarse con organizaciones a nivel de tirar hacia adelante en un momento en el que nos encontramos. Sobre biodiversidad que nos hablaba Enrique, yo recuerdo que el 5 de mayo en la UNESCO hubo un informe técnico de 57 especialistas de 57 países que decían que en los próximos, al 2030, se extinguiría 1 millón de especies de animales y de plantas del planeta, tal como estaban con estudios muy serios. Es decir, que hay un sistema de contaminación que hablábamos esta mañana, que sigue una progresión geométrica, un factor de multiplicación, y nos adaptamos biológicamente sumando. Y eso no es sostenible. La alimentación, que es parte de la nutrición nuestra, 4 frases para ver la importancia que tiene. Una muy antigua, que dicen los chinos, cavamos nuestra tumba con nuestros propios dientes. Otra que dicen los ingleses, cualquiera que sea el padre de la enfermedad, una mala alimentación fue su madre. Catherine Kuzmin decía, estamos hechos de lo que comemos. Es decir, y la más antigua de todas, de Hipócrates, que decía que nuestro medicamento sea nuestro alimento. ¿Cómo corregirnos con lo que estamos? Hemos llegado a una densidad planetaria de 8.000 millones, que todos los días comen, todos los días elementa residuos, y todo eso tiene que ser compatibilizado. Yo creo que la humanidad tiene que recuperar primero valores, al menos en el campo donde nosotros vivimos, en este mundo occidental. En un trabajo fin de grado de Japón, uno de los alumnos estudia el concepto de la vida y de la muerte desde el punto de vista del hombre en Japón. Aquí hay mucho yuyu a la muerte, en Japón no. Porque en Japón el número 1 de los conceptos del ser humano y de los valores es el honor. El honor. Y la muerte me capacita para resolver los problemas que no he tenido de honor. Mentir, hacer daño a mi amigo en nuestro territorio, decimos al amigo, al amigo, que hijo puta eres, que cabrón, y me quedo también porque es mi amigo, ¿sabes? Ofender a un amigo en Japón significa que se paga un tributo, que tan puta,
en la última falange del quinto dedo y se lo manda para que vea el dolor que tiene por haber dañado esa amistad. Y es la única cultura en el mundo que tiene el Sapporo, el harakiri. ¿Cómo te enseña que con una daga, en un movimiento de abanico, te cortas la aorta abdominal que te permite una muerte digna, sin sufrimiento y rápida? Yo me reía de chiquitito cuando decía a los kamikazes para qué se ponen el casco cuando se van a matar. Y usted se lo pone porque es el uniforme, es la dignidad del piloto y tiene que ir con su casco. Luego necesitamos hacer un salto generacional, un salto humano, un salto de comprensión y un salto de honestidad que tiene que ver con la conciencia, con el valorarse a sí mismo, con el entrar no solamente en la meditación, sino ¿quién coño soy yo? Porque yo me he confundido con que esto, que es un ser mutante, que nació con 50 centímetros y 3 kilos y pico, bueno, yo un poquito más, pero cuando cortaron el cordón umbilical, ha ido mutando. Ninguno de ustedes peina el pelo que tenía hace 7 años. Las mujeres todas han cambiado su célula en 7 años y los hombres cada 8 años. Y hemos mutado todos, incluida la del sistema nervioso. Y hoy han muerto células de ustedes y han nacido células de ustedes. Es más, en el tiempo que llevamos aquí compartiendo, este oxígeno que yo exhalo ahora lleva estructuras atómicas de mi cuerpo, de mi interior, con el monóxido de carbono, que también entra en este aire reciclado de ustedes. Y el que ustedes han entrado en el mío. Hemos compartido estructuras atómicas de cada uno de nosotros. Estamos en una globalidad. Y aquí trabajamos en la energía del amor en bruto, o estamos todos perdidos. Como decía Bertolt Brecht, uno solo no puede saltar, no puede salvarse. Y no crean ustedes que comiendo bien y ecológico vamos a tener una buena salud. Porque el problema no es lo que tú comes, sino el ecosistema que tú tienes en tu intestino. Es decir, tenemos 10 elevado a 14 el número de bacterias, 10 elevado a 14 el número de bacterias en nuestra mucosa intestinal. Y tenemos 10 elevado a 12 el número de células. Es decir, transportamos más lo que yo no soy que lo que soy. Y somos tan bacterias dependientes que en nuestro citoplasma tenemos un ADN que no nos pertenece, que es el ADN mitocondrial, que es el resto de una bacteria que permitió a la célula llegar a ser una célula de un mamífero vertebrado. Y voy a ser arrogante, porque mamífero significa que se amamanta. En género, todos, mamones y mamonas. Y desde ahí, desde esa humildad, tenemos que reconstruir con fuerza. Y llegar a quien puñetas somos. Porque no soy este cuerpo, yo soy quien conduce el cuerpo. Y la diferencia entre confundir el conductor y el coche, está todo el mundo en la parte externa. Que mi coche no tenga rayadura, que no esté bien la pintura. Perdona, pero ¿quién conduce el coche? 1 millón de años de evolución, una tecnología de generación. Yo me paro en un semáforo, y ahora sí me voy al ejemplo propio del coche, y me quedo 1 minuto con el semáforo en verde. Y les garantizo que ustedes ven la yugular, la ventanilla del que tienen detrás, recordándole sus antepasados y tocando el claxon de una forma desproporcionada. ¿Qué le pasa en la vida de este segundo? ¿Por qué tiene que salir? ¿Por qué deja de ser quien es? Pues esa es mi tendencia de la conciencia de Sevilla, y la conclusión que podíamos sacar de unificar el criterio, de unirnos sin la ambición política, sino de unirnos con ONG, con realidades conscientes, con grupos que existen. Miren, ahora mismo se está haciendo una programación, y esto hace 15 días. Hemos presentado aquí esta mañana una cosita sobre células madre que hemos conseguido aquí en la Facultad de Farmacia, colaborando, donde hemos visto cómo multiplicarla por 3 veces cuando ozonizamos el medio de cultivo. Hace 15 días fue la reunión internacional de medicina regenerativa, sin 27 sociedades médicas. Contacté con 17 para hacer una propuesta utópica, pero necesaria. En 15 días ha habido una consolidación bestial. Porque la propuesta es que la Organización Mundial de la Salud ha sido financiada por un señor que todos conocen, que se llama Bill Gates, con 4 billones de dólares.
¿Qué significa eso? Porque la OMS ha perdido las condiciones éticas para estar supeditada a la voluntad que si usted da 4 billones a 12 personas del comité organizador que tienen que repartir, si el señor Miguel diga, oiga, lo que usted diga, las condiciones éticas se han alterado. Nuestra propuesta era hacer una organización intercontinental de salud sostenible. Una utopía. Se ha interesado la UNESCO, se ha interesado el Banco Internacional del Desarrollo. Y donde se integre no solamente médicos, farmacéuticos, todo personal sanitario, todo personal que tenga que ver con relaciones con la salud. Miren qué bonito. Desde Sevilla Consciente. Podríamos tirar también en ese cargo un poquito de grano de arena. Así que yo creo que si todos tocamos lo que aquí hay, lo que tenemos de nuestro creador y generamos, esto puede salir para adelante. Pero si no, lo tenemos muy complicado, como humano y como colectivo. Nada más, muchas gracias.